Saludos comandantes, les hablaba el Saer, bienvenidos a un nuevo episodio de Elite 101. El día de hoy vamos a continuar realizando actividades a pie de la expansión Odyssey. En el capítulo anterior llevamos a cabo un poco de exobiología, para lo cual adquirimos el traje Artemis. Sin embargo, en esta ocasión vamos a aprender cómo se hacen algunas de las misiones en asentamientos planetarios, para las cuales nos vamos a equipar con el traje Maverick, ya que este nos va a ser de mucha utilidad para aquellas misiones que requieran que nos infiltremos sin ser detectados. También sería una buena idea equipar en nuestra nave un hangar de vehículo planetario. Como tal, para estas misiones no necesitamos tener un equipamiento específico para nuestra nave, pero dado que el equipo que llevamos a pie es el más básico, nos conviene tener un vehículo terrestre de respaldo para ciertas misiones o por si se nos llega a salir de control alguna situación. Así que vamos a venir rápidamente a equipamiento, a internos opcionales, y es importante tener el escudo equipado. Así que en este caso vamos a reemplazar nuestro colector de combustible por el hangar de vehículo planetario. El colector de combustible no lo vamos a necesitar, ya que vamos a estar visitando estaciones y podemos repostar en cada una de ellas. El hangar que vamos a seleccionar es el 2G, ya que tiene una masa menor a la del 2H y eso nos va a permitir saltar un poco más con nuestra nave. Así que compramos y equipamos. Y una vez que ya está equipado el hangar, es necesario venir aquí para adquirir el vehículo. Aquí vamos a seleccionar el Scarab. No les recomiendo todavía el Scorpion, ya que no es óptimo para lo que lo vamos a utilizar. Además de que el Scarab lo pueden encontrar en prácticamente todas las estaciones. Cabe aclarar también que si ustedes están comenzando una partida desde cero, ustedes ya no se tienen que preocupar por esta parte, ya que cuenta su nave con el SRB ya equipado desde un inicio y solo tendrán que preocuparse por adquirir el traje Maverick, el cual se puede adquirir en cualquier estación en la que se encuentren. Yo en este caso lo voy a comprar directamente en la estación donde vayamos a tomar las misiones que vamos a realizar en este tutorial. Para ello vamos a ir al mapa de la galaxia, ya que aquí les voy a mostrar cómo identificar en qué sistemas tenemos mayor probabilidad de encontrar las misiones que queremos. Nosotros nos encontramos en este momento en este sistema, que es donde nos quedamos en los últimos tutoriales, y si se fijan, de este lado nos indica qué tipo de gobierno, en qué estado se encuentra y qué tipo de economía tiene el sistema que seleccionamos. Si ustedes están comenzando recién su partida, se encuentran en este sistema de aquí. Este, por ejemplo, tiene un tipo de gobierno confederado. El estado se encuentra en auge o boom. Y sus economías son refinería y extracción. Nosotros, para el tipo de misiones con los que vamos a comenzar, estamos buscando que el sistema se encuentre efectivamente en auge, pero que su economía sea agricultural e industrial. Para ello nos vamos a ayudar de este filtro, que es el de los pilotos de la Federación de Pilotos. Si bien recuerdan, ya lo hemos utilizado para seleccionar la clase de estrellas que nos permiten recargar combustible y así incluirlos en nuestra ruta. En esta ocasión lo que vamos a hacer es seleccionarlo para identificar el estado del sistema. Aquí tenemos otras opciones, como por ejemplo el tipo de gobierno. Aquí podemos ver los diferentes tipos de gobierno que hay, la economía de cada uno de los sistemas y aquí está el estado. Así que vamos a deseleccionar todas las opciones y nos vamos a quedar únicamente con la que nos interesa, que es Boom. Así ya los sistemas que quedan resaltados son los que se encuentran en ese estado. Y vamos a ir seleccionando para identificar qué tipo de economía tienen. Así que vamos a buscar uno que sea agricultural o industrial.
Este, por ejemplo, justamente es industrial y agricultural, pero yo ya no tengo acceso a ese sistema, ya que ya rebasé la parte de principiantes. Si ustedes lo encuentran todavía en este estado, con estas características, podrían utilizar este de aquí. Si no, cualquier otro que se encuentre con esas condiciones nos sirve. Ok, aquí tenemos uno que está bastante cerca, así que me voy a dirigir a él para mostrarles las misiones que podemos encontrar ahí. Bien, comandantes, ya nos encontramos en nuestro sistema destino. Y la razón por la que estamos buscando este tipo de características es porque hay mayor probabilidad de que encontremos el tipo de misiones que queremos realizar en este momento, que principalmente son de delivery o de infiltración básica, ¿vale? No nos vamos a meter todavía con cuestiones de combate avanzado. En este sistema les voy a mostrar el mapa. Únicamente hay una estación. Sin embargo, si hubiera más estaciones, pues podríamos consultar las diferentes misiones que pudiera ofrecer cada una de ellas. Pero dado que en este caso solo tenemos una, aquí es donde me encuentro en este momento. Bien, lo que hice fue desembarcar y venir directamente a las instalaciones de esta estación. Y vamos a ir primero a adquirir nuestro traje Maverick aquí en los Pioneer Supplies. Seleccionamos comprar trajes y en esta ocasión vamos a seleccionar el traje Maverick. Listo. Bien, justamente ahorita vamos a ir a equipar nuestro traje, pero antes les quería mencionar, en este momento yo no voy a adquirir un arma principal, sin embargo ustedes podrían, si tienen los créditos suficientes, seleccionar alguna de las opciones que encuentren en la estación en donde estén, ya que no todas las estaciones venden todas las armas, así que bueno, eso lo dejo por lo pronto a su criterio. Si les llama la atención alguna y la quieren tener como de respaldo, adelante. Pero yo me voy a ir únicamente con la que ya tenemos de inicio en el juego, ya que no vamos a buscar entrar en combate directamente a pie, ya que nuestro equipamiento a este nivel es realmente muy básico. Así que vamos a tratar de hacer las misiones de forma pacífica y no entrar en combate todavía. Vamos a seleccionar el traje base, que va a ser el Maverick. Le damos a aplicar. Y solo por si las dudas, vamos a equipar nuestra arma secundaria con la que iniciamos el juego. Le damos en guardar y listo. Usar. Bien, ahora sí, ya tenemos equipado nuestro traje Maverick y estamos listos para comenzar con nuestras misiones. Para ello vamos a acceder aquí al panel de misiones que tenemos en esta terminal. Recuerden, si estamos dentro de la nave, las misiones que nos aparecen son para realizar en la nave. Y si estamos a pie, todas las misiones que nos van a aparecer son a pie. Nunca las vamos a ver revueltas, así que de esta forma las podemos tener identificadas. Aquí nos aparecen ya las diferentes categorías que tenemos de las misiones. Tenemos combate, transporte, adquisición, infiltración y recuperación. Vamos a comenzar con una de las más sencillas, que son las de transportación. Vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Ok, todas estas son de recolección, no hay ninguna de delivery, pero bueno, tanto las de recolección como las de delivery tienen el mismo fundamento, ir a un lugar en particular
y ya sea entregar o que nos entregue cierta persona o tomar de cierto lugar algún artículo y regresar nuevamente a esta estación. Algo que nos tenemos que fijar es el destino. Por ejemplo, esta misión es para realizar en este mismo sistema e incluso este mismo planeta que estamos orbitando. Esta es justamente para la misma instalación. Estas son otras dos instalaciones. Vamos a intentar ahorita hacer algunas de esas misiones. Esta, si se fijan, es para llevarlo a otro sistema que se encuentra a 2.28 años luz, bastante cerca. Y es importante también prestarle atención a qué planeta nos está llevando, porque muchas veces podemos ver que el sistema está a una distancia de un salto, dos saltos, pero si no nos fijamos, a veces nos dan misiones que están a una distancia excesivamente grande de la estrella principal del sistema. Entonces es bueno prestar atención a eso para no aceptar una misión que al final nos puede llevar mucho más tiempo del que hubiéramos querido. Muy bien. Y tenemos diferentes recompensas. Podemos escoger los créditos o podemos ver que la mayoría de las misiones nos ofrecen materiales. Estos materiales son para ingeniería de nuestro equipo a pie, tanto los trajes como las armas las podemos ir mejorando y les podemos eventualmente poner algo de ingeniería. Si ustedes están buscando algún tipo de material en particular, podemos venir a esta opción, seleccionar materiales y de esta forma, ya sin entrar a cada una de las misiones, podemos aquí ver qué material nos está ofreciendo y en qué cantidad. Siempre es bueno ir consiguiendo de estos materiales, pero si están comenzando, a veces es mejor irse solamente por la que más créditos les ofrezca. En este caso, yo voy a revisar una de estas misiones. Esta nos pide ir a esta instalación en este mismo sistema que nos encontramos y recolectar un ship schematic. Vamos a aceptar la misión. Justo esto era lo que quería mostrarles. Esta misión es justo para esa misma instalación y aunque es traer de otro lugar en ese mismo asentamiento el producto que nos están pidiendo traer, no podemos agarrar dos misiones en el mismo asentamiento. Aquí podemos ver que estas son en el mismo sistema, pero en un asentamiento distinto. Aquí es un fósil petrificado y aquí tendríamos que ir a esta instalación en este mismo sistema y encontrarnos con Anika Stone y ella nos tiene que entregar el molde de un fósil. Vamos a aceptar esta misión también, pero se va a desactivar la otra misión que podríamos tomar, que es en ese mismo asentamiento. Entran en conflicto cuando ya tenemos una misión en cada asentamiento. No sé muy bien a qué se debe esto, pero es importante que lo sepan, ya que a veces uno dice, pues puedo ir a ese asentamiento y recoger tantas cosas o llevar algunas cosas y recoger otras, pues no se puede. Bien, con estas dos misiones vamos a comenzar. Son muy sencillas, ambas consisten en ir a los respectivos lugares, encontrarnos con la persona o el lugar correspondiente y traer de vuelta el material que nos están solicitando. También estas personas que tienen ese indicador que se ve ahí arriba nos ofrecen misiones. Algo importante es identificar cuando una misión es de tipo ilegal. Como esta que tenemos aquí, ahí dice misión ilegal. Esto implica consecuencias si nosotros las llevamos a cabo. Por lo general pagan un poco mejor o te ofrecen mejores recompensas, pero tú aceptas el riesgo de cometer el crimen que esta misión implica. Así que no es recomendable, mucho menos ahorita que están comenzando. Así que siempre que vean que la misión dice ilegal o que tiene ese color morado en el icono,
la vamos a evitar. Así que Not for you, huh? Well, no, no hard gracias. feelings. Muy bien, aquí estamos ya en el bar. Aquí también hay personas que nos ofrecen misiones, como esta chica de aquí. También es una misión ilegal, así que gracias, no nos interesa. Aquí tenemos al bartender. El bartender nos funciona para intercambiar materiales. Podemos vender algunos de los que no nos sirvan y podemos intercambiar materiales que tengamos, de los que tengamos una gran cantidad y que no vayamos a ocupar, por aquellos que sí necesitamos. Es para lo único que nos sirve el bartender, así que por ahora no lo vamos a, no vamos a hablar más de eso. Vamos a ver, no veo más misiones por aquí. Este de aquí también es ilegal, lástima. Aquí podríamos ir directo a nuestra nave y dirigirnos a los asentamientos que indican nuestras misiones, pero tenemos también otra opción más, que es la de utilizar los taxis Apex. Así que, como estamos realmente muy cerca... esperen. Antes de eso, aquí nos da la opción de reservar un transporte local o de largo rango. Local, pues son todas las ubicaciones dentro del mismo sistema, y de largo rango es a otros sistemas en los que puedan prestar sus servicios. Así que vamos a ir a reservar un servicio local, y aquí nos indica que en este planeta son los asentamientos donde tenemos la misión. Así que seleccionamos el planeta y vemos que tenemos 3 diferentes puntos en este planeta en el que podemos reservar. Tenemos este de aquí, que es donde tenemos una de las misiones, y la otra está aquí. Así que, bueno, supongo que realmente da igual cuál usemos primero. Vamos a esta de aquí. Thank you. Your booking is confirmed. Thank you for flying Apex Interstellar. Muchas gracias. Ok. Pues la razón por la que les quiero mostrar esta forma de hacerlo es por si quieren realizar de este tipo de misiones a pie. Lo pueden hacer sin ustedes preocuparse por tener que desplazarse entre lugar y lugar. Ahí nos indica que ya está listo para partir nuestro taxi de Apex. Así que lo tomamos desde este elevador. Ya una vez que nos encontramos a bordo, podemos despreocuparnos y disfrutar del viaje, ya que nuestro amigo aquí será quien se encargue de llevarnos a nuestro destino. Listo, ya nos encontramos llegando ahora sí a este asentamiento. Vamos a desembarcar. Bien, aquí ya podemos ver nuestra interfase dentro de nuestro traje. En la parte inferior izquierda están nuestros signos vitales, nuestra vida, cuánta energía le queda a nuestro traje y el oxígeno restante. No nos tenemos que preocupar tanto por esta parte, ya que mientras tengamos energía en el traje, nuestro oxígeno no va a bajar. Solamente va a comenzar a disminuir nuestra reserva de oxígeno si nos llegamos a quedar sin energía, lo cual para nada es bueno, así que mientras mantengamos nuestras celdas de energía cargadas, todo bien. En la parte de arriba tenemos nuestra brújula. Esta nos indica que tenemos a nuestro alrededor. En esa dirección podemos ver que a 109 metros hay alguien con una misión que no es la misión que venimos a realizar, sino es otra misión que podríamos aceptar. En la parte superior izquierda está nuestro radar. Si se fijan, hay un círculo rojo en la parte interna cerca a nosotros. Esa es nuestra área de acción. Todo lo que pase fuera de ese círculo no nos afecta realmente, pero una vez que algo está dentro de ese círculo, ahí es donde tenemos que prestar atención a lo que hacemos. Bien. En la parte superior derecha nos indica nuestra misión, que tenemos que llegar al locker número 24 en el Habitat Building, y nos da el número del código para desbloquear ese locker. Así que lo primero que vamos a hacer es
identificar en dónde se encuentra ese locker. Aquí, como pueden ver, este es un habitat building, lo podemos ver por las letras de ahí. Pero los asentamientos en ocasiones tienen múltiples habitat buildings. Así que lo que vamos a buscar es una de esas terminales que se ven en este momento en nuestro radar para poder ubicar el edificio correcto. Ahí podemos ver enfrente de nosotros ese símbolo de energía, lo cual indica que hay un puerto que nos va a permitir recargar nuestro traje usando la Energy Link. Así que cuando comiencen a quedarse sin energía, pues saben dónde, pueden identificar dónde hay una cercana. Ahí tenemos un guardia que está haciendo su ronda. Y lo que les decía, mientras esté fuera de ese círculo rojo, no nos va a prestar atención. Incluso si nos ve, ahí no pasa nada. Nos está observando, pero no hemos entrado dentro de su área de acción. Una vez dentro, en cambio, ahí ya nos detectó y va a realizar un escaneo de rutina para ver que no tengamos algún artículo ilegal con nosotros o que no tengamos alguna recompensa, que hayamos cometido algún crimen y seamos buscados, en cuyo caso abriría fuego de inmediato. Esto es importante mencionarlo porque una vez que eres seleccionado para un escaneo, no te debes de mover. En cuanto aparezcan esas letras rojas en tu pantalla, si no tienes nada que ocultar, si no traes nada ilegal contigo, simplemente quedarse quieto y dejar que nos escaneen. Porque si nos seguimos moviendo o nos llegamos a alejar del guardia, va a asumir que estamos intentando evitar el escaneo y van a abrir fuego de inmediato contra nosotros. Aquí tenemos la terminal. Y aquí nos vamos a poder guiar para ver en dónde se encuentra el objetivo de nuestra misión. Si fuera una persona la que estamos buscando, podríamos revisarlo aquí en el Staff List. Y aquí podríamos ver en dónde se ubica. Y en nuestro caso es un locker el que buscamos. Este de aquí es el Habitat Building. Este se llama Leisure, Power Center, Warehouse, Command Center y el exterior, en la zona exterior del edificio. Así que tiene que estar aquí. Y vamos a ir recorriendo las diferentes áreas dentro del edificio hasta encontrar el que a nosotros nos corresponde, que en este caso es el Locker 24 y ahí nos lo resalta con el símbolo de la misión. Aquí podemos seleccionarlo y eso va a hacer que aparezca en nuestra brújula. Ahí ya me están escaneando nuevamente. Es muy aleatorio, hay veces que nadie te quiere escanear, hay veces que todos y cada uno de los guardias quieren escanearte. Simplemente estar atentos a las letras rojas y no movernos mientras nos escanean. Bien, como les decía, ya ahora nuestra brújula nos indica en dónde se encuentra el locker que estamos buscando. Y podemos ver que es dentro de esa zona. Así que voy a usar esta entrada de aquí. Hay edificios que tienen un nivel de autorización para poder entrar. Este afortunadamente no lo tiene. Más bien naturalmente no lo tiene, ya que la misión que estamos realizando no es ilegal. Así que no implica que nosotros nos tengamos que infiltrar de manera ilegal a algún edificio. Muy bien, ya llegamos al Locker 24 y tenemos ya el código en la parte superior derecha, así que solamente lo introducimos. Y listo. Aquí podemos adquirir el objeto que nos pidieron. Bien, y así de fácil ya estamos completos en esta misión.
Ahora, dado que no trajimos nuestra nave, vamos a tener que solicitar otro taxi. Para ello, vamos a nuestro menú de... Bueno, la verdad no sé cómo se llama este menú, pero lo activamos con la letra Q. Y en esta parte de aquí tenemos el Apex Shuttle. Igual vamos a seleccionar el local para que esta vez nos lleve al siguiente asentamiento al que nos dirigimos, que es este de aquí. Bien, ahí está ya reservado, ya solo tenemos que esperar a que llegue. Y si no me equivoco, la plataforma de aterrizaje otra vez. Imagino que también dependiendo el nivel de seguridad del asentamiento es el qué tan estrictos son los guardias de seguridad. Por acá. Bien, ahí ya nos aparece en nuestra brújula en donde está llegando la nave que nos va a recoger. Listo, así que bueno, vamos a abordar y en un momento que estemos llegando al siguiente asentamiento, regreso con ustedes. Bien, comandantes, ya nos encontramos en el siguiente asentamiento. Vamos a hacer lo mismo, buscar una terminal cercana que nos facilite encontrar a la persona que estamos buscando, que en este caso es Anika Stone. Aquí hay una terminal. Y en la lista del staff, aquí tenemos identificada con el símbolo a Anika Stone, quien ahora nos aparece en nuestro radar, que es el que tiene ese simbolito naranja. El otro también es una misión que podríamos ir a aceptar. Ese símbolo de ahí quiere decir que esa persona tiene una posible misión para nosotros. Ok, esta misión no es ilegal, pero es un settlement raid. No lo vamos a realizar todavía, pero quizás más adelante realicemos una misión de ese tipo. Y aquí está Anika Stone. I've been expecting you. All wrapped up nicely for you. Don't drop it. Y listo, ya nos entregó lo que necesitábamos. Vamos a nuestro menú y vamos a reservar nuestro taxi que nos lleve de vuelta a la estación para entregar estas misiones. Bien, comandantes, ya nos encontramos de vuelta en la estación. Ahora solo nos queda ir a la terminal para reclamar nuestra recompensa. Bien, seleccionamos aquí misiones completadas. Y de este menú podemos seleccionar los créditos, los materiales de ingeniería y algo de créditos, y en ocasiones influencia o reputación. En nuestro caso podríamos tomar los materiales. Bien, ahora vamos a revisar qué otras misiones podemos encontrar en esta terminal. Recuerden, conforme vamos completando más misiones, vamos subiendo nuestra reputación y nos van a dar más variedad y con mejores recompensas. Me gustaría hacer una de recuperación. Estas que nos aparecen aquí son ilegales, así que no las vamos a realizar. En cambio,
nos vamos a mover a un sistema que sea como este, de extracción e industrial. En ese tenemos más probabilidades de encontrar misiones de sabotaje simple y de recuperación. Así que corto un momento y en un instante estoy de vuelta con ustedes. Bien, comandantes. Lamentablemente, una vez que llegué a este sistema, me di cuenta de que la única estación que tiene, y de hecho todos los planetas, están orbitando el tercer sol de este sistema, lo cual implica que esta estación se encuentra a más de 230.000 segundos luz de la estrella original, que sería esta. Así que, pues francamente no valía la pena quedarnos aquí. Así que lo que hice fue buscar otro sistema cercano, así que nos encontramos en este momento en Frey, que es otro sistema también con las características de industrial y extracción. Así que con algo de suerte aquí vamos a poder encontrar algunas más misiones que realizar de recuperación. Entramos al panel de las misiones y ya desde aquí podemos ver que ya no hay tantas misiones de transportación y hay más de recuperación. Aquí ya tenemos una variedad entre misiones de color amarillo y de color verde. Esto nos indica la dificultad de la misión. Aquí tenemos una que es ilegal. Recuerden, estas las vamos a evitar. Y la dificultad va variando dependiendo del tipo de amenaza o el nivel de amenaza. Este es uno de nivel amenaza 1 y esta, por ejemplo, es nivel de amenaza 3. Esto implica que nos vamos a encontrar con enemigos mejor equipados o más capaces en combate. Así que por ahora yo les recomiendo que ustedes se enfoquen en las que son de bajo nivel de dificultad. Y otra cosa en la que nos tenemos que fijar cuando hagamos este tipo de misiones de recuperación, estas no nos llevan a un asentamiento como tal, sino que vamos a intentar encontrar el sitio de un accidente o de un choque en la superficie de un planeta determinado. Sin embargo, por ejemplo, este que está en el mismo sistema que nos encontramos, que es Frey, nos dice a qué distancia está el planeta de nosotros. En este caso es el 3D y se encuentra a poco más de 4600 segundos luz. Sin embargo, si tomamos una misión cuyo destino no está en este mismo sistema, nos va a indicar la distancia del sistema, pero no nos indica en qué planeta se encuentra la misión, lo cual podría representar que tengamos que recorrer una distancia muy grande para llegar al destino. Algo que podemos hacer es revisar aquí en el mapa de la galaxia. Vamos a quitar los filtros para que nos aparezcan todas las estrellas. Y esta es a la que nos llevaría el sistema. Sin embargo, no tenemos los datos para ver el mapa del sistema como tal. Solo podemos ver el mapa de la galaxia. Vamos a arriesgarnos a tomar este de Anali. Y esperemos que no nos lleve tan lejos. Este es uno de nivel de amenaza 2. Ok, dentro de Anali voy a seleccionar este que es nivel de amenaza 3. Vamos a ver con qué nos encontramos. Otra cosa importante con las misiones de recuperación, aquí nos indica que se requiere acceso a una nave. Esto se debe por la misma razón que les mencionaba de que no vamos a un asentamiento, así que no podemos seleccionar un destino para que un taxi nos lleve. Tenemos que llegar por nuestros propios medios. Y también nos indica que se requiere un traje Maverick. Esto es porque en ocasiones el artículo que vamos a ir a recuperar se puede encontrar detrás de una placa que tenemos que cortar con el Arc Cutter de nuestro traje. Así que vamos a aceptar esta misión. Voy a hacer un breve corte
Y regreso con ustedes en un instante ya que nos encontremos llegando al destino. Bien, comandantes, ya nos encontramos llegando al sistema Anali, que es donde tenemos esta misión que acabamos de seleccionar. Voy a abrir el mapa del sistema y ahora sí nos va a indicar en qué planeta se encuentra nuestro objetivo. Afortunadamente no está tan lejos, está a 2600 segundos luz, así que voy a trazar la ruta a ese planeta y nos vamos a ir aproximando hacia él. Ya nos estamos aproximando al planeta y ahí nuestro escáner acaba de terminar de detectarlo y ya nos indica el nombre del planeta que tenemos seleccionado. Aquí en nuestro panel izquierdo podemos verlo resaltado en color azul, dado que aquí es donde vamos a buscar la ubicación de nuestro objetivo de la misión. Sin embargo, tenemos que aproximarnos bastante más para que aquí aparezca la señal del lugar del accidente, que es de donde vamos a recuperar el artículo. Ahí conforme nos vamos aproximando, vamos a ver que ahí justamente ya apareció nuestro objetivo. Lo seleccionamos y ahora sí ya nos va a marcar en qué parte del planeta se encuentra. Como tiene la línea punteada, sabemos que está hacia atrás, así que tenemos que aproximarnos, darle la vuelta un poco al planeta hasta que ya lo tengamos de frente hacia nosotros. Continuamos aproximándonos a una velocidad controlada hasta llegar a la zona de modo de planeo. Y conforme nos aproximamos voy a bajar la velocidad. Aquí no hay una estación a la cual pedirle permiso de aterrizaje. Vamos a aterrizar simplemente cerca de nuestro objetivo. Voy sacando mi tren de aterrizaje. Y desde aquí debemos ir observando si podemos ver o no enemigos o NPCs hostiles en la zona. Desde aquí no me parece ver ninguno. De todas formas vamos a aterrizar dejando un poco de espacio, porque lo que voy a hacer es desembarcar utilizando mi SRB. Ya que con el SRB, si llegasen a caer enemigos mientras yo estoy tratando de recuperar el objeto, con las armas del SRB me voy a poder defender. Vamos a desembarcar. Encendemos nuestras luces con la tecla L. Sube. Okay. Y vamos a ver si en este panel encontramos el objeto que vinimos a buscar. Microelectrodos. No, no es ninguno de estos, sin embargo son materiales que podemos utilizar. No veo naves aproximándose. Voy a tomar el regulador también. Aquí hay un puerto de datos. Podemos también aprovechar para descargar estos datos. Estas instrucciones de manufactura son bastante raras y bastante útiles, así que siempre que las vean traten de obtenerlas. Y mientras se descargan los datos, vamos a este último panel de aquí. Y aquí está el microtransformador que vinimos a recuperar. Listo. En esta ocasión tuvimos suerte de no encontrarnos con piratas o enemigos de ningún tipo.
Pero en caso de que hubiesen llegado, simplemente regreso a mi SRB. Y con la letra U, con la misma con la que desplegamos las armas de la nave, desplegamos el modo torreta. Y con el arma y los escudos del SRB sería mucho más fácil defendernos y aniquilar a cualquiera que se nos ponga enfrente. Bien, vamos a regresar a nuestra nave para llevar de vuelta el objeto y así completar la misión. Vamos a ver si puedo entrar por aquí. A veces se atasca. Ok, en esta ocasión pude entrar bien, pero hay veces que se atasca. Ya que estamos debajo de la compuerta, se va a encender este indicador que dice abordar nave. Una vez que ya se enciende, ya podemos venir al panel inferior y seleccionar abordar. Y listo, con eso ya completamos esta misión. Ya solo nos falta regresar a la estación para entregarla. Bien, ya nos encontramos llegando aquí a la estación Garrad. Y la ventaja es que una vez que ya terminamos la misión a pie, la podemos cobrar desde aquí, desde la nave. No es necesario bajar a una terminal dentro de las instalaciones. Ya desde aquí podemos completar la misión y reclamar nuestra recompensa. Bien, voy a buscar una misión más para realizar con ustedes. Hago un breve corte y continuamos. Ya para terminar este tutorial me gustaría realizar una actividad de combate. Las misiones de combate se dividen en general en dos grupos, las que son de combate intenso que realizamos con un traje Dominator y las que son un poco más de infiltración que realizamos con el traje Maverick, que es lo que vamos a hacer en este momento. Las de combate intenso serían, por ejemplo, esta raid en la que tenemos que exterminar a un grupo de miembros de una facción criminal. Esta, que es, para empezar, son misiones de equipo, se recomienda realizarla con otros jugadores y se trata de defender un objetivo de atacantes que van llegando en oleadas. Y las de takedown o eliminación son las que vamos a realizar con el traje Maverick por lo general, ya que consisten en entrar a un asentamiento, encontrar al objetivo, eliminarlo y salir de ahí. Dentro de esas tenemos diferentes dificultades. Todas estas de aquí abajo, si se fijan, son de amenaza nivel 3, mientras que estas que aparecen en rojo son de amenaza nivel 5. Además tenemos el takedown normal, como este que tengo seleccionado en este momento, en el que solamente vamos a la estación, encontramos al objetivo y lo eliminamos. Pero tenemos esta que es covered, encubierto, y consiste en hacerlo sin detonar ninguna de las alarmas del asentamiento, sin que nos descubran. Y esta, por ejemplo, que es Professional Takedown, esta implica que el objetivo al que tenemos que eliminar es un combatiente habilidoso. Usualmente son de alto rango y tienen escudo activado todo el tiempo, lo cual complica mucho la misión, sobre todo si tenemos un equipo inicial, como es nuestro caso en este momento. Así que por lo pronto no les recomiendo tomar ninguna de estas. Yo me voy a aventurar a tomar esta misión de amenaza 5 encubierto para mostrarles de qué se trata, cómo podemos desactivar las alarmas del asentamiento y así poder completar la misión. Así que voy a tomar esta misión y vamos a ver cómo nos va. Bien, comandantes, acabamos de desembarcar aquí en la estación donde tenemos que encontrar y eliminar a Jay Heath. Aquí lo primero que vamos a hacer es buscar una terminal. También es importante ir escaneando a los guardias que nos vayan apareciendo. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero lo primero va a ser encontrar una terminal e identificar en dónde se encuentran las alarmas del asentamiento, ya que al ser una misión encubierto no queremos que las puedan detonar en ningún momento. La razón por la que queremos ir escaneando a los guardias, si se fijan, una vez estando dentro del rango solamente me tengo que quedar viéndolos un momento.
hay que dejar que nos escaneen las veces que ellos lo requieran. No nos movemos y no pasa nada. Ya una vez en la terminal, podemos identificar nuestro objetivo. Aquí lo tenemos con ese indicador azul. Hit es un guardia de seguridad nivel 0. Es muy probable que se encuentre en las proximidades fuera de los edificios. Vamos a marcarlo para identificar su ubicación primero. Y lo que vamos a hacer es conseguir permisos de nivel 3 para poder ver la información dentro de los edificios, como este de aquí, y encontrar en dónde están las alarmas, los controles de las alarmas para poderlos desactivar, ya que una vez desactivados prácticamente el asentamiento es nuestro y hagamos lo que hagamos, ellos no van a poder disparar las alarmas y solicitar refuerzos. Así que ya una vez que están escaneados los guardias, aunque salgan de nuestro campo de visión, se queda un marcador en el mapa en la parte superior izquierda de la pantalla, lo cual nos va a ayudar muchísimo para, si se fijan, ahí ya el que está atrás de mí, no tengo visión directa hacia él, sin embargo ahí se queda el marcador. Entonces así puedo yo darme cuenta si tengo guardias cerca mientras esté haciendo algo que no quiera yo que me descubran. Ahí ya los vamos escaneando. Okay, técnicamente en esta ocasión nos tocó una misión fácil porque al encontrarse al exterior nuestro objetivo, podríamos simplemente movernos sigilosamente hacia él cuando nadie nos esté observando y eliminarlo con nuestra Energy Link Tool en modo sobrecarga, claro está. Es importante hacerlo mientras ningún otro guardia esté cerca, porque obviamente si nos ven haciéndolo van a detonar las alarmas y nos van a comenzar a disparar de inmediato. Bien, ya tenemos ubicado a nuestro objetivo. Yo por aquí vi a alguien con credenciales de nivel 2. Vamos a intentar robar esas credenciales. Bien, ya logré conseguir las credenciales. Ahora puedo ir a la terminal ya con los accesos necesarios para poder identificar la ubicación de las alarmas en este asentamiento. A partir de este momento es importante que no me escaneen, ya que si intentan escanearme voy a tener que eliminar las credenciales que tomé de forma ilegal para evitar que disparen las alarmas, ya que me considerarían hostil de inmediato. Ya con las credenciales tengo acceso a cualquier edificio y a la información de la terminal. Aquí ya nos revelan esta información y aquí ya aparecen la consola de las alarmas. Así que puedo ir a su ubicación para intentar desactivarlas. Hay un guardia por ahí, así que no me conviene acercarme de ese lado porque seguramente intentará escanearme. Ok, esta va a ser la parte delicada, ya que las alarmas se encuentran allá arriba y esta es una zona restringida. Aunque tenga las credenciales, si yo cruzo esa línea, esas personas de inmediato se van a alertar y me van a indicar que tengo que abandonar el área. Esa llamada de atención solo la van a hacer una vez. Si me vuelven a ver o no me salgo de inmediato, van a abrir fuego y a disparar las alarmas. Así que voy a intentar hacer esto lo más sigiloso posible para que no me detecten. Aquel sujeto se va por allá.
No veo si hay alguien más de este lado. Y es posible que esté él solo aquí adentro, lo cual me da la oportunidad de meterme a escondidas mientras él no me vea. Mientras yo esté en cunclillas, él no me va a poder escuchar. No solo que ahorita se va a voltear hacia este lado. Ok. Cuando en mi mapa lo vea que va bajando las escaleras, será mi momento para subir. Colocarme aquí frente a las alarmas y desactivarlas de inmediato. Puedo aprovechar para desactivar los escaneos de seguridad. Y ahora tampoco quiero que me vea salir, así que... Okay. No, parece que no me vieron. Muy bien, las alarmas ya están desactivadas. Así que aunque nos vieran y comenzaran a dispararnos, etcétera, no pueden pedir refuerzos, no pueden alertar al resto de los guardias y no perderíamos la misión aunque eso pasara. Así que ahora nuestro trabajo ya se volvió aún más fácil. Podemos acercarnos a el objetivo y eliminarlo sin mayor preocupación. Voy a preparar mi Energy Link y en cuanto se detenga, mientras me esté dando la espalda... Uy, ahí tengo a alguien de frente. Vamos a esperar un segundo. Aunque están desactivadas las alarmas, no quiero que comiencen a dispararme. Esta podría ser nuestra oportunidad. Modo sobrecarga. Listo. No parece que alguien lo haya escuchado, ya que no se pusieron en color amarillo. Así que ahí ya está completa la misión. Solo sería regresar a la nave e irnos de aquí. Dado que nadie me vio cometer el crimen, aunque me vuelvan a escanear, incluso aunque encuentren el cadáver, se pondrían en alerta, pero no abrirían fuego de inmediato. Así que ahí lo tienen, comandantes. Hemos logrado completar esta misión de forma satisfactoria. Con esto vamos a terminar este largo tutorial del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video, donde ahora sí vamos a hacer algo de combate pesado usando el traje Dominator. Por lo pronto recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.